Te saludo en el nombre del Señor. Si estás viendo este video, seguramente es porque también te gustan las profecías. Vamos a empezar con el estudio de la primera trompeta y a la vez la primera copa de la ira de Dios. Y veremos cómo se complementan y nos dan más conocimiento de lo que pasará en los últimos días, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Si todavía no has visto el video anterior, que es la introducción a las 7 trompetas, te invito a que lo veas para que puedas tener una mejor comprensión de este estudio. Para entender las trompetas, necesitamos ubicarnos en los 7 sellos, ya que las trompetas suenan cuando se abre el séptimo sello. Ahora, empecemos viendo esta imagen. Aquí tenemos los 7 sellos del Apocalipsis. Los sellos abarcan desde el inicio del cristianismo hasta el tiempo del fin. Los sellos se van abriendo de uno en uno. La interpretación de los sellos es continua y sucesiva, ya que cubren diferentes periodos de la historia hasta que llegue el fin. Es necesario darnos cuenta que las trompetas están en el séptimo sello, o sea, en la etapa final de la historia de este mundo. Por lo tanto, la interpretación de las trompetas nos indican y nos enseñan lo que ocurrirá en el periodo final exactamente cuando se acabe el tiempo de gracia. Ahora leamos lo que dice en la primera trompeta, en Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Lo primero que debemos entender es que si este castigo cae sobre la tierra, es porque ya terminó el sellamiento y se acabó el tiempo de gracia. Según lo que nos dice Apocalipsis 7:3. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando suene la primera trompeta y caiga el granizo y fuego mezclados con sangre, no dañará a los hijos de Dios. Dañará la tercera parte de los árboles y se quemará la hierba verde. Ahora nos preguntamos, si los hijos de Dios están protegidos cuando suene la primera trompeta, ¿qué efectos causará el granizo y fuego mezclados con sangre sobre los que no estén sellados? La respuesta la vamos a encontrar en la primera copa de la ira de Dios, que se encuentra en Apocalipsis 16:2. Y nos dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. En la última etapa de la historia de este mundo, habrá dos grupos: los que estén sellados con el sello de Dios
y los que tienen la marca de la bestia. Esta úlcera maligna y pestilente es causada por el granizo y fuego mezclados con sangre que caerán del cielo. Lo que encontramos en la primera trompeta y en la primera copa son el mismo evento. En la trompeta, Dios muestra su protección sobre los sellados. Y en la copa de ira, vemos cómo sufrirán el castigo los que no estén sellados o tengan la marca de la bestia. Cuando en Apocalipsis 8:7 menciona que hubo granizo y fuego mezclados con sangre, nos dice que junto con el granizo habrá truenos y relámpagos que herirán a los que no tengan el sello de Dios, así como también a los árboles y a la hierba del campo. Parecido a esto ocurrió en los tiempos de Moisés, cuando estaba en Egipto. Esto lo encontramos en Éxodos 9:23 al 25. Veamos lo que dice. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así como hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Cuando esto ocurra, el granizo y los truenos herirán a las personas que tengan la marca de la bestia, y esto causará las úlceras malignas y pestilentes. Las úlceras son lesiones similares a un cráter en la piel. Pueden ser causadas por inflamación, golpe e infección. A estas úlceras se les llama malignas y pestilentes porque esas llagas no sanan, son contagiosas e infectan todo el cuerpo, a tal punto de pudrirse, y hace que el olor del cuerpo sea demasiado maloliente. Con esta primera trompeta o primera copa empiezan los juicios o la ira de Dios sobre este mundo. Todo esto ocurre en un momento cuando los hijos de Dios están siendo perseguidos. Y en respuesta al clamor que encontramos en Apocalipsis 6, 9 al 10. Leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? A lo largo de la historia del cristianismo, muchos hijos de Dios murieron. Desde los apóstoles, como también aquellos que murieron en el Coliseo romano, donde los cristianos eran cruelmente asesinados por las fieras salvajes, pasando por la Edad Media u Oscura, donde Babilonia la Grande persiguió y torturó a los hijos de Dios a través de lo que se le llamó la Santa Inquisición, donde millones de cristianos
fueron perseguidos, encarcelados, torturados, estrangulados, quemados vivos. Y aún en las etapas finales de la historia de este mundo, como dice en Apocalipsis 17, 5 y 6. Veamos lo que dice. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es por eso que empiezan a caer los juicios de Dios, y la orden ha sido dada desde el cielo, y nada lo detendrá. Según lo que nos dice Apocalipsis 18, 5 y 6. Leamos. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Querido hermano, hermana que me escuchas, aún estamos recién empezando con la primera trompeta. Te invito a que puedas estar atento a las siguientes publicaciones, ya que estaremos estudiando mucho más sobre las trompetas que aún nos faltan. Que el Señor te bendiga y nos dé sabiduría en el estudio de su palabra.